Muy buenas tardes, bienvenidos a otro viaje del conocimiento. El día de hoy estamos, cerrando nuestro encuentro tributario 2025, nuestro congreso tributario en donde hablamos sobre el futuro de la gestión tributaria. El día miércoles tocamos un tema bastante interesante que fue, ok, los delitos tributarios, ¿no? A cargo del doctor Luis Alberto Latínez. El día jueves tocamos también otro tema bastante interesante, la prescripción tributaria con la inteligencia artificial 2025 a cargo del doctor Roberto Villar. El día de hoy tocaré algún tema bastante también importante e interesante y estaremos compartiendo y analizaremos brevemente, ¿ok? Algunas estrategias tributarias para evitar las contingencias tributarias que muchos contribuyentes por desconocimiento, ¿ok? Caen. Su conductor del día de hoy, del viaje del conocimiento, permítame presentarme, es el magíster auditor colegiado Richard Jesús Brown Jara, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en tributación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en auditoría en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, docente del Colegio de Público de Lima de los diplomados de auditoría financiera, tributaria, gubernamental, ambiental, conferencista a nivel nacional con el Instituto Pacífico, conferencista internacional con Flandes de Chile, conferencista internacional con la Universidad Autónoma de México. Y así, con más de 20 años en auditoría, ya tanto en la FAP, CEDIS, Mercado Cooperativo El Hueco, Alas Peruanas, ESCAC-SUNAT, también en Mutual Santa Rosa, la Policía, Mutual de la FAP, etcétera. Paz, director del Colegio de Contadores Públicos de Lima, docente de la Universidad Villarreal, docente también de la Universidad Autónoma, docente de auditoría gubernamental, autor del manual de auditoría tributaria de UDET, autor del manual de contabilidad ambiental también de UDET, docente de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy también docente de esta casa de estudios, la Universidad Autónoma del Perú, y el día de hoy su conductor en este viaje del conocimiento. Acompáñame entonces, pónganse sus cinturones del saber y empezamos. Estrategias pero contingencias. Muchas veces por desconocimiento, los contribuyentes cometen una serie de errores, pensando que están haciendo la mejor forma para eludir o evadir el pago de los tributos. Pero muchas veces esos errores que han cometido en esas estrategias equivocadas que han logrado, pues le trae contingencias con la administración tributaria, contingencias que devienen en fuertes multas, ¿no? Ya mis alumnos en auditoría tributaria hemos visto lo que es la multa del millón, ¿no? Y hoy día vamos a ver cuáles son algunos de esos errores que cometen esos contribuyentes por desconocimiento o por mal asesoramiento, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es ver qué cosa es una contingencia. ¿Qué será una contingencia tributaria? Una contingencia tributaria es un riesgo, es algo que está por pasar, ¿no? Siempre voy haciendo que vayan ingresando los nuevos, ¿no? Hemos empezado un poquito tarde por situaciones de estar en vivo y en directo, pero empezamos. Entonces, una contingencia tributaria es un riesgo o situación que puede generar una deuda tributaria, es decir, ¿no? Una multa, ¿no? O un pago de tributos, o una sanción por un desconocimiento o una infracción. Cabe recordar, ¿ok? Que la infracción, ¿qué es? Es la transgresión de la norma, ¿no? Y esta transgresión de la norma puede definirse de dos formas. Puede ser voluntaria o involuntaria. Cuando es involuntaria, ¿no? Que yo he transgredido por desconocimiento, por ejemplo, no llevo libros contables y por lo tanto tengo una sanción, es una infracción. ¿Por qué? Porque lo hice en una forma involuntaria y por lo tanto estoy con una infracción tipificada en el libro cuarto del Código Tributario, ¿no? Y entonces, ¿no? Que está sancionada con, ¿no? El 0,3% de los ingresos tributarios. Pero también puede darse el caso que no lleve libros contables y esté sancionado con cárcel, como profesor, claro. Se acordarán ustedes que en la primera ponencia estábamos hablando de los delitos tributarios y para que una acción, un acto se considere delito, ¿qué cosa acompañaba? El dolo. ¿Qué es el dolo? Es la mala intención. Esa es que tú sabías qué cosa era y aún así lo haces, lo cometes. Lo que genera obviamente la voluntad de quebrantar la norma, la voluntad de quebrantar la ley. Y entonces, cuando tú lo haces con esa mala intención, estás cometiendo un delito. Y ese delito está sancionado en el decreto legislativo 813 con la ley penal tributaria. Profesor, ¿y con cuánto es la sanción? De 2 a 5 años de cárcel. ¿Cómo? De 2 a 5 años de cárcel, pero en el otro era una multa pecuniaria. Claro, vuelvo a explicar, ¿no? Cuando tú lo haces intencionalmente es, ¿no? Un delito, porque lo has hecho con dolo. Cuando tú lo haces sin querer queriendo, como decía nuestro, que en paz descanse, el Chavo del Ocho, es una infracción. Entonces, ahí nomás tenemos la esencia de la diferencia. La contingencia tributaria te puede llevar a una infracción
o a un delito. ¿Por qué, profesor? Porque puede ser que muchas veces dicen, mira, ¿sabes qué? Hemos visto que a veces algunas empresas dicen, bueno, voy a crear una empresa y voy a vender facturas. Te ofrezco facturas para que reduzcas tu carga fiscal. Y muchas personas o contribuyentes que desconocen lo ven como un punto interesante y a veces hasta se acostumbran, ¿no? Es decir, por un porcentaje, no descubro la pólvora, ¿no? Hay malos contribuyentes y malos emprendedores que, por ejemplo, dicen, bueno, te vendo un lote de facturas por 100.000 a un 3%, es decir, el 3% del valor de la factura. Esa costumbre. Entonces, cuando tú ya sabes que eso lo estás haciendo adrede y obviamente esa falta la estás cometiendo para beneficiarte en contra del Estado, sabiendo que está mal, ya no es una infracción. Eso deviene en un delito. Y eso también está en la ley penal tributaria que tiene 8 años de cárcel, ¿no? Entonces, estas contingencias por desconocimiento pueden derivar en multas, intereses o pagos adicionales, que son las sanciones, ¿no? Que de ellas derivan. Y en el peor de los casos, puede derivar, ¿no? En sanciones, ¿no? Como cárcel, de acuerdo a la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813. Es importante entonces también, sabiendo eso, vamos a hacer algunos ejemplos de contingencias frecuentes en el Perú, ¿no? Por ejemplo, una contingencia frecuente es no declarar todos los ingresos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, voy a declarar menos ingresos para justamente evitar el pago. Ahora bien, ¿cuál es, no? ¿Y cómo lo detecta la SUNAT, profesor? ¿Cómo se da cuenta la SUNAT de ello? Bueno, ¿no? Comparando los ingresos bancarios versus tus ingresos declarados, ¿no? Y entonces en esa comparación ella va a encontrar una diferencia. Y entonces esa diferencia puede venir en una contingencia o al profesor, que puede ser para la SUNAT ese ingreso que tú no has declarado y que la SUNAT lo ha detectado como una diferencia, puede ser para la SUNAT un incremento patrimonial no justificado, que deviene lógicamente en una contingencia a través del pago del IGB, como también deviene en una contingencia a través el reparo tributario como gasto y lógicamente también pues en el pago del impuesto. ¿Cómo afrontarlo, profesor? Bueno, rectificando las declaraciones y sustentando los ingresos con documentos válidos. ¿Cuál es mi base legal? El artículo 178 del Código Tributario. Gastos que no están sustentados, ¿no? Eh, muchas veces, ¿no? Desconocemos que el sistema tributario en nuestro país es formalista. ¿Qué significa eso, profesor? Que tiene que cumplir una serie de requisitos formales para sustentar y fundamentar el gasto. Requisitos que de repente no se cumplen en otros países, pero que en nuestro país sí, por lo que es normalista, ¿no? Muchas veces, a veces me dicen algunos alumnos, profesor, pero dice, cuando confunden con la NIC, dice la NIC que el gasto se debe registrar cuando se sepa cuándo ocurrió y cuando se sepa cuándo pasó. Cuando sepa cuánto y cuándo, lo debo registrar. Sí, perfecto. Pero agrégale en nuestro país, Perú, que para evitar eso tiene que estar también sustentado. Si yo hago ese registro, pero lo hago sin sustento, es un gasto que no va a ser aceptado por SUNAT. ¿Qué va a originar? Un reparo tributario. ¿Qué origina el reparo tributario? Que la SUNAT te incremente, ¿no? Y te diga, ¿sabes qué? Vas a pagarme el impuesto por este reparo tributario. Ah, nada más, profesor. No, pagarías el 29,5. Suponte que te dan un gasto no sustentado por 100.000 soles. Y por lo tanto, la SUNAT te lo repara. Pagarías el 29,5% ¿no? de ese reparo. Pero además, de acuerdo al artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, vas a pagar una multa, ¿no? Una sanción por esa infracción cometida. ¿Y a cuánto viene eso? Al 50% del tributo dejado de pagar. Entonces, mira todo eso, ¿no? Que conlleva, ¿no? Ese desconocimiento o esa contingencia de gastos no sustentados. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, eliminando los gastos no válidos y regularizando la documentación. ¿Cuál es mi base legal, profesor? La base legal es el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. Un ratito estoy haciendo ingresar a los que están entrando recién para que puedan también participar. Hago la reiteración, ya están chicos, el link de asistencia y el link de satisfacción, ¿no? Marquen su asistencia y satisfacción, ¿no? Como participación en nuestro Congreso Tributario 2025. También está lo que dije hace un instante, ¿no? El uso de las facturas falsas o de proveedores inexistentes, ¿no? Es decir,
necesito bajar y busco facturas falsas o proveedores que no son inexistentes, ¿no? Y obviamente, ¿cómo lo detecta la SUNAT? A través, ¿no? de la verificación el RUC del proveedor, ¿no? Verifica su actividad y si tiene una capacidad operativa. ¿No? Voy a quedarme un ratito en eso, fundamental, porque eso es una contingencia que está creciendo cada vez más y que lógicamente el desconocimiento conlleva a esas sanciones. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ya está ahora también la facultad de atribución, una facultad más que tiene la Administración Tributaria, que es la facultad de atribución de S, ¿no? SCO. ¿Qué es eso, profesor? Sujeto sin capacidad operativa. Y entonces, ¿qué pasa? Es aquel proveedor o aquel prestador de servicios que lo brinda, pero que no está en la capacidad de poderlo brindar. Un ejemplo, profesor, ya te lo explico, un ejemplo real, un caso típico, ¿no? Una ferretería. La ferretería que te vende. Te vende los ladrillos, el cemento, los fierros y todos los demás, ¿no? Insumos para una construcción. Ahora bien, ¿no? En ese caso, digamos, yo quiero hacer una construcción de un taller de reparación de autos. Y entonces voy a la ferretería y empiezo a comprar los insumos y los materiales, la cantidad para hacerlo. Y entonces el de la ferretería me dice, bueno, yo le hago la construcción. Yo tengo los albañiles, habrán ido ustedes a una ferretería y en la ferretería sale ahí, ¿no? Se necesita albañil, ¿no? El albañil y su teléfono, el plomero, el gasfitero, el electricista. Y entonces la ferretería, el dueño de la ferretería dice, bueno, me junto a todos ellos y hacemos la construcción. Te cobro mucho menor que lo que te cobraría un ingeniero, un arquitecto, y te sale la cuesta y vas a tener el taller. Entonces, este contribuyente cree y dice, ok, está bien, dame, entonces cóbrame por tus servicios y cóbrame por por los insumos. Y le sale, pues, obviamente, una factura por 500.000. Y después ve que la SUNAT se lo repara. Pero SUNAT, ¿pero por qué? Simple. Porque obviamente, ¿ok? No solamente es el documento, acordémonos, ¿no? Sino también, no solamente es la sustentación, sino también, ¿no? La fehaciencia, es demostrar eso. Y en esa fehaciencia está demostrándose que esa ferretería no tiene la capacidad de poder brindar el servicio, porque fueron a ver a la ferretería y la ferretería no tiene planillas. Entonces, si no tiene planillas, ¿con qué trabajador brindó el servicio? Profesor, pero está ahí, está el servicio, está ahí el taller, está la construcción, está la obra hecha. Sí, pero en esta facultad que tiene la atribución, la SUNAT, ¿no? De SSCO, de atribuir SSCO, pues obviamente también, si no tú tienes la capacidad de poder fundamentar cómo realizaste el servicio, o no tienes la mano de obra, el capital o los insumos, ¿no? Para poder brindar el servicio, se te desconoce el servicio. Y no solamente eso, se te da el nombramiento de sujetos sin capacidad operativa. ¿Y ello qué conlleva, profesor? Lo que conlleva ello es que se va a desconocer todos los comprobantes que tú hayas emitido. Y todos aquellos clientes que ese sujeto sin capacidad operativa ha tenido, pues van a traer una contingencia tributaria. ¿Cuál es esa, profesor? Pues van a tener que desconocer, se les desconoce el crédito fiscal, van a tener que reparar el crédito fiscal y lógicamente pagar la multa también, artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, ¿no? 50% del crédito fiscal omitido. Y entonces, mira, ¿no? Obviamente esas situaciones que muchos desconocíamos, ¿no? A veces uno dice, "Ah, voy a comprar facturas o voy a conseguir facturas". No, también el servicio prestado con una factura válida, ¿no? Si ese servicio que te prestan no está en la capacidad de brindártelo, entonces va a ser desconocido. ¿La estrategia cuál sería? Pues lógicamente también que a quien yo vaya a brindar eh, la solicitud de un servicio, a quien yo le solicite el servicio, lo evalúe y que esté en la capacidad de poder brindármelo. Porque si no, obviamente, eso va a traerme una contingencia, ¿no? ¿Cuál es mi base legal? Artículo 18 y 19 del reglamento del IGB. Aprovecho lo mismo, porque a veces el tiempo nos va a ganar y quiero que te dé una idea. De repente lo digo más adelante, pero como estamos acortando por el tiempo, de repente se me va. Una contingencia también que es frecuente cuando hacemos las auditorías tributarias es, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo voy y voy a mi almuerzo y mi almuerzo, hago ya todo mi almuerzo todos los días y me voy a comer mi menú, ¿no? A la esquina de mi trabajo. Y entonces le pido las facturas, ¿no? Les pido el comprobante, ¿no? Que me van dando y de repente después, ¿no? La administración tributaria me lo observa. Y entonces digo, ¿pero por qué? Si acá está el comprobante.
No, porque tú estás, obviamente, ese comprobante es a nombre, y acá viene la explicación, a nombre de una panadería. Hay panaderías que también te venden ahí la mesa para que tú puedas tomar el lonchecito, o también te venden las mesas, ¿no? Para que tú puedas comer un menú. Y entonces, pero esa factura que te da esa panadería, si tú la quieres deducir como gasto empresarialmente, ¿no? No te va a ser validado y por lo tanto va a ser reparado y entras en una contingencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es del giro del negocio y por lo tanto no hay relación. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya hay un pronunciamiento también del Tribunal Fiscal sobre esa materia que tenemos que leerlo para poder sustentar. ¿Qué me recomiendo? ¿Cuál sería la estrategia ante esa contingencia, profesor Brown? Bueno, pues simple y llanamente que mejor me voy a partir de ahí, por ejemplo, ya me voy a comerme a un restaurante o un sitio que sea catalogado como quien me puede brindar el servicio de menú y que no tenga ningún reparo o ninguna observación para caer en una contingencia. ¿Me permite un ratito? Bien. Luego también no presentar declaraciones mensuales o anuales, ¿no? Es, por ejemplo, revisar cronogramas de SUNAT y constatar las omisiones, ¿no? Es decir, ¿cómo lo detecta la SUNAT? Revisando los cronogramas y constatando tus omisiones que tú has hecho en tu presentación. ¿Cómo lo puedo evitar? Pues presentando declaraciones omitidas y acogiéndome a la gradualidad. ¿Dónde lo tengo yo? En el artículo 176, ¿no? Del Código Tributario. Vamos a ir ganando el tiempo porque el tiempo es oro. Es mucho el material que iba a pensar hoy día, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir ganando. Otros son no emitir comprobantes de pago, no bancarizar operaciones mayores a 2.000, errores en el cálculo IGB de la renta. Y ahí te estoy dando cómo lo detecta la SUNAT, tú, ¿no? La contingencia, la estrategia y la base legal para que tú lo puedas operar. Voy a mostrarles rápidamente algunos puntos importantes, ¿no? Vamos a ir corriendo por el tiempo, ¿no? Estrategias para evitar estas contingencias, ¿no? Bueno, primero, para evitarme todo esto que hemos visto, primero llevar una auditoría tributaria preventiva anual. La auditoría tributaria preventiva me va a detectar los errores que haya cometido, las situaciones de contingencias, pero las voy a poder corregir para que cuando venga la auditoría tributaria real, ¿no? De SUNAT, la fisca, como decimos en el argot tributario, pues ya puede estar saneado y evitar estas contingencias. Contar con una asesoría contable y legal especializada. Para ello debemos nosotros entonces estar constantemente actualizados. El profesional contable, nosotros, tenemos que estar perfectamente actualizados con los cambios, porque gracias a nuestra suerte, la parte tributaria tiene una dinámica constante. Constantemente va cambiando, ¿no? Constantemente las normas cambian, retroceden y avanzan, y entonces tenemos que estar acorde con esos cambios para poder asesorar eficientemente. Implementar un planeamiento tributario, ¿no? ¿Planeamiento tributario qué es? Obviamente, el planeamiento tributario es adelantarme a los hechos para, ¿no? Reducir la carga fiscal legalmente y eficazmente. Para ello, obviamente, hay una serie de criterios que tengo que tomar en cuenta con planeamiento tributario, ¿no? Ver el entorno político, ver el entorno económico, ver el entorno social, ¿no? El entorno político porque me dará la estabilidad, ¿no? Legal, ver el entorno social para obviamente si hay algún movimiento o alguna previsión que pueda llevar a algún cambio. El entorno económico para ver la situación, la variante tanto de la inflación o alguna situación que pueda conllevar a planificar mejor, ¿no? Mi carga fiscal. Capacitar al personal en obligaciones tributarias. Muchas veces por desconocimiento del personal, ¿ok? Se comete una serie de errores e infracciones que conlleva, pues, a contingencias tributarias que pueden devenir en multas. Ahora bien, ¿cómo detecta la zona las contingencias? Brevemente, el uso de las facturas falsas. Vamos a ver algunas, ¿no? Para poder entender. El uso de las facturas falsas o de proveedores inexistentes, ¿ok? Empresas que compran facturas a proveedores, ¿no? Sin actividad real para inflar los gastos y pagar menos impuestos a la renta. La SUNAT lo detecta usando la información del RUC del proveedor, ¿no? Haciendo visitas físicas y análisis de la capacidad operativa, ¿no? Lo que te dije, el sujeto sin capacidad operativa que lo puede dar esa atribución y que obviamente conlleva, mejor dicho, al desconocimiento del crédito fiscal. También el no bancarizar operaciones mayores a 2.000 es otra contingencia, ¿no? ¿Y cómo lo detecta la SUNAT? Revisando los medios de pago y los libros contables. Haciendo ese cruce, detecta obviamente si estás cumpliendo o no. Vamos a ir ganando el tiempo, de bastante, ¿ok? Sanciones que aplica la SUNAT por contingencias comunes, ¿no? Por no emitir comprobantes tienes una multa del 50%, ¿ok? De una OIT, artículo 174 del del Código Tributario. La declaración omitida, también una multa de OIT o sujeto a gradualidad, artículo 176 del Código Tributario. No paga tributos retenidos, multa del 50% del tributo omitido, artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario, inciso 4, ¿no?
El uso de facturas faltas son los reparos más multas más posibles, ¿ok? Denuncias penales, ¿ok? Como ya dijimos, decreto legislativo 813, con una sanción de 8 años de cárcel aproximadamente, ¿no? Ya ha habido varios, ¿no? Ha habido varios ejemplos que, bueno, el tiempo nos va. Acá hay un caso práctico que había preparado también, ¿no? Para podérselos compartir, ya se los haré llegar también, ¿no? Pero quería compartir algunas estrategias, ¿no? Acá un caso práctico, vamos a hacerlo rápido para poderlo entender. La empresa comercial La Buena Cosecha, ¿no? Del régimen tributario auditado 2024, tiene ventas declaradas, ventas no declaradas por 85.000 a través del YAPE. ¿Quién no usa YAPE ahora? Y obviamente muchas veces esos movimientos en el YAPE uno dice, ah, ya estoy yapeando, no hay problema. No. Todo movimiento a través de tu tarjeta de crédito, a través del YAPE o a través de cualquier medio de pago está siendo fiscalizado por SUNAT. Y si ve un movimiento mayor a los 45.000 soles, ten cuidado. Ya estás prendiendo la antenita, estás prendiendo el radar y en ese momento, si el monto sigue creciendo, ya obviamente ya llamaste la atención y la SUNAT te va a invitar a que expliques esa situación. Y si yo no tengo el sustento de ese incremento, de ese movimiento a través del YAPE, los 85.000, pues voy a caer, ¿no? En incremento patrimonial no justificado. Y conlleva, lógicamente, a todas esas contingencias que ya hemos estado avisando, ¿no? Reparo y GB omitido, ¿no? Por 15.300 y 8% 85.000 y una renta omitida del 29.5%, ¿ok? 25.075, ¿no? Y si no lo logro explicar, acuérdate, artículo 778 del libro cuarto del Código Tributario, 50% del tributo dejado de pagar. Gastos personales deducidos, viaje al Cusco del gerente registrado como capacitación, ¿no? Obviamente no es así. Y obviamente tienes un gasto no deducible, un reparo tributario de 4.200 soles, ¿no? No bancarizaste por compras mayores a 2.000 soles, que dan un total de 12.000 soles. Tu reparo, al no ser bancarizado, el reparo es esos 12.000 soles, ¿no? Una declaración jurada anual fuera de plazo me conlleva pues también, ¿no? A una multa de una UIT, ¿no? Estamos hablando de 5.150 porque estamos hablando del año 2024. Bien, y entonces nuevamente hago la invitación para que se inscriban, ¿ok? En el link de asistencias y también, ¿no? En el link de satisfacción. También la estrategia, ¿cuál sería acá? Implementar un control de medios de pago digital, capacitar al área contable en deducciones válidas, usar alertas UNAS para vencimiento, formalizar políticas de viáticos y gastos, ¿no? Declarar los ingresos digitales correctamente, no deducir los gastos personales, usar medios bancarios para operaciones mayores a 2.000 y presentar declaraciones dentro del plazo legal. Acá hay un modelo de subsanación para un escrito SUNAT. Acá te el encabezado, se lo estoy compartiendo nada más porque el tiempo nos gana, ¿no? Y obviamente tendré que esto, lamentablemente, acortarlo, pero vamos a darle todo lo que tenía para ahí. El cuerpo, ¿no? Y el cierre, ¿no? Es un documento, un modelo de escrito y subsanación personal de una fiscal SUNAT, para que tú también lo tengas y también te lo voy a compartir en material. Me voy a hacer esta pequeña pregunta. ¿Piensa abrir un pequeño restaurante? ¿Qué hago con SUNAT en estos casos? ¿Qué me recomienda? Como decía un conocido amigo, excelente tributarista, ¡qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Bien, sí, muy buena pregunta, ¿no? Todo negocio siempre empieza como una montaña rusa. No sabes si irás para arriba, irás para abajo, te mantendrás, no lo sabes. La estrategia, si estás empezando, te vas al RUS, sin dudar. Nada que si me piden factura al día, no. Primero empieza a mantenerte y estabilizarte. Una vez, ¿no? No lo hagas antes, ¿no? Porque a veces es mucho más el costo del notario y mucho el costo para poder prestar servicio con factura. Así que empieza de a poco, tranquilo, tranquilo. Lo primero que tienes que hacer es un RUS. Y cuando superes los 8.000 ya en ventas, en platos de comida, recién te vas al régimen especial. Y cuando superes los 525.000 al año, te vas al régimen MIPE tributario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los insumos de los que te venden, ¿ok? Son sin facturas. No, acuérdate que sea pues el pescado o el pollo, la carne, que son tus insumos para poder hacer tu servicio de restaurante, ¿ok? No vas a poder sustentarlo, ¿no? En el régimen MIPI tributario. Entonces tienes que tener bastante cuidado. Vamos por parte. Otra pregunta que por ahí también, ¿no? Les preparé rápidamente, ¿no? He ido juntando en el colchón mis ahorros en el colchón por un valor de 50.000 soles. Nunca he declarado a SUNAT ni lo tengo depositado en el banco. Si deseo comprarme un terrenito, ¿tendré problemas con SUNAT? ¿No? Por incremento patrimonial no justificado. Otra, qué buena pregunta, como diría el doctor Verona. Sí, ¿ok? Claro que sí.
Pero vamos a hacer unas acotaciones importantes. ¿No? Si solamente son los 50.000 soles, no hay problema, porque es política de la administración tributaria, aproximadamente por debajo de los 45.000 soles, la SUNAT nunca te va a fiscalizar porque es aproximadamente pues 3.500 por 12 meses, 3.500 a 4, no estás en el techo de la fiscalización. Ahora, si me dices que adicional a eso, recibes todos los días, por ejemplo, 1.000 soles de yape diario, ¿no? 1.000 soles por 365 da 365.000 soles, más los 50.000 soles que tenías guardados en el colchón, pues lógicamente estamos hablando de 425.000 soles. Si la respuesta es que solamente es los 50.000, entonces es indetectable. Pero si esos 50.000 vas a adicionarle algo más, pues ya eres detectable, ¿no? Por ejemplo, puedes estar en planilla y entonces si te pagan, ponte 5.000 soles. 5.000 soles más 70, por 14 meses. Tus 12 meses más tus dos gratificaciones. Me da entonces 70.000. Si esos 70.000 le sumamos los 50.000 que tengo guardado en el colchón, ya entonces ya soy súper detectable. Entonces, cuidado con esos 50.000 que tú lo pensaba utilizar para la compra de un terreno, de un carro o algo. Ya la SUNAT te va a poner en el radar y obviamente vas a tener que explicar. Y al no poder explicar, pues vas a caer en un incremento patrimonial no justificado. Bien, vamos a ir viendo rápidamente. Otro más. No he pagado un contrato de mutuo dinerario. No pagué el impuesto por el interés, ¿no? Un contrato mutuo dinerario es un contrato de préstamo, a través del cual tú pagas, ¿no? Vas a recibir intereses, ¿no? Pero lógicamente, ¿tendré problemas con la SUNAT por incremento patrimonial no justificado? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque para que si bien así contrato tiene firma notarial y supuestamente uno dice, sí, pero está legalizado, ¿no? Si no se ha hecho efectivo el pago, ese contrato no existe y no tengo defensa en caso de un incremento patrimonial no justificado. Acuérdate que la norma dice que la prueba, la carga de la prueba queda en el contribuyente, no queda obviamente en la administración tributaria y tú tienes que demostrar entonces que eso fue real. ¿Por qué? Porque un contrato es un acuerdo entre partes. Y como todos sabemos, acá en el Perú, pues yo puedo, uy, aceptar fiscalización, voy a conseguirme un contrato, voy a mandarle un notario con carga retroactiva que me lo ponga en el contrato y con eso trato de justificar. Cuidado. Lo que la SUNAT te va a pedir entonces también, págame el tributo, ¿no? Y tienes que tener el voucher de haber pagado el 5% de ese impuesto. Pero también, si tuviera alquileres y no he pagado, igual tendría que pagar el 5%, sí, ¿ok? Pero tendría que pagar el 5% del impuesto, ¿no? Del alquiler. Sí, profesor, pero ¿y si no me pagan? Ah, acuérdate, ¿no? En renta de primera categoría, el principio que rige es el principio del devengado. No me interesa que te hayan pagado o no haya pagado, dice el Ministerio Tributario. Tú me pagas el tributo. Pero entonces, ¿qué estrategia me daría a mí usted para poder entonces tratar de verificar eso, tratar porque si no, entonces voy a estar pagando, el inquilino no me paga, voy a estar pagando indefinidamente hasta que se le ocurra pagarme. No. Para evitar eso, la estrategia, entonces tengo que poner una cláusula. En la cláusula que diga que si a los 2 meses no me cumple, pues lógicamente el contrato será anulado. El contrato quedará extinguido. Con esta cláusula que indico, ¿no? Si en algún momento los 2 meses, Richard, tú no estás pagando, disculpa, Sunat. Yo expliqué bien caro. Pagó un mes, no me pagó, pero te pagué. El siguiente mes no me pagó, se anuló el contrato. Por lo tanto, ya no tengo ningún ingreso y por lo tanto ya no tengo ninguna obligación para podértelo pagar, ¿no? Y entonces ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Otro, en la planificación tributaria, ¿no? En cuanto a la planificación tributaria también es importante, ¿no? Ir midiendo, vamos a ganar tiempo, ¿no? Algunos errores frecuentes en la evaluación de planeamiento tributario que quedó pendiente. Primero hacerlo, ejecutarlo después de la operación. Acuérdate que el planeamiento tributario tiene que ser previo, tiene que ser antes, de tal forma que si yo lo hago antes, puedo entonces tomar una decisión correcta. Basarme en prácticas informales, ¿no? Otro error, basarse en prácticas informales y sin sustento. Todo planeamiento debe estar debidamente documentado y sustentado. No considerar la norma antielusiva, ¿no? General. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, acordémonos. La evasión es, ¿no? El no pago del tributo adrede, ¿no? Buscando mecanismos para poder beneficiarme y evadir al fisco. La ilusión es buscar los vacíos legales para poder utilizar eso en mi contra, perdón, en mi favor, en contra de la administración tributaria legalmente, entre comillas. Pero acordémonos que ya está la norma, ¿no? En el Código Tributario tenemos la norma preliminar, ¿no? Antiilusiva, la norma 16, lo que le faculta a la Administración Tributaria de que aquellas operaciones sospechosas para ella, que ella considere que tú lo estás haciendo, ¿no? Como una norma, como buscando una ilusión,
Entonces, con esa facultad que tiene y esa atribución que tiene ahora la Administración Tributaria, puede declarar una norma con la norma antilusiva, puede decir que tú estás cayendo en esa falta y obviamente va a reparar, ¿no? Y vas a entrar en una contingencia tributaria. No revisar los cambios normativos recientes, porque obviamente tenemos que estar, ¿cómo evitarlo? Manteniéndonos actualizados con la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas. El tiempo. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a correr con el tiempo, era bastante, pero vamos a ir corriendo. Este, no se olviden, ¿no? Su link de asistencia, ¿no? Y obviamente también de satisfacción. No sé si me alcanza el tiempo, algo que siempre le digo a mis alumnos, pero quiero entenderlo con ustedes. Acá está el link de satisfacción y el link de asistencia para que ustedes vayan marcando. Vamos a ver acá. Permítame un ratito, es cuestión de un minuto, unos 2 minutos. Vamos a ver acá, si se puede, brevemente. Marciano Antonio Mendoza Vázquez es hoy un hombre envejecido y en bancarrota. Hace 9 años, sin embargo, su historia era diferente. Vendió sus chacras, adquirió un camión y se convirtió en transportista de leche para las grandes empresas de compra de lácteos en Cajamarca. Tenía 6 hijos que mantener y ganas de ser un emprendedor, un microempresario. Nunca fue un informal. Se registró como contribuyente ante la SUNAT, emitía sus facturas y religiosamente declaraba sus impuestos cada mes. Pero en el 2007, un error garrafal en su contabilidad lo condenó a pasar 9 años perseguido y atrapado por una deuda millonaria con el fisco que minó por completo su tranquilidad. Hoy Mendoza no tiene trabajo, sus cuentas y propiedades fueron embargadas por la SUNAT y el camión que era su trampolín al progreso es parte del pasado. Ese es su pueblo, señor. Sí, mi chacra. ¿Usted tenía esta chacra y la vendió para comprar su camión? Sí, la venir acá. A ver, muéstrame su camión. Ya no quiero ni acordarme, señor. La pesadilla de este hombre de 52 años empezó con un error por parte de su contador, quien en vez de consignar en su declaración tributaria mensual que él como chofer de camión tenía ingresos y egresos por 8.866 soles, se equivocó y digitó el número 22 al final del monto total, aumentando así su ingreso real de 8.866 soles a la astronómica cifra de 886.622 soles. Es decir, el contador, sin medir las consecuencias de su desliz, elevó a más del 10.000% el movimiento de operaciones comerciales de un mes de este pequeño transportista de leche. Entonces la SUNAT le cayó encima y sin escuchar explicaciones lo multó con 89.000 soles, una sanción tributaria que no ha podido pagar desde hace 9 años y que a la fecha, con moras e intereses, asciende a aproximadamente 200.000 soles. Hasta me quedé suicidar, señorita. Porque da cólera, señorita, que te quiten lo que has luchado, lo que has trabajado, lo que, bueno, te has sacrificado. Totalmente. No has comido, no has dormido por hacer una propiedad y que vengan, te traben. Error. Esa es la indignación. En el 2007, Marciano Mendoza Vázquez llegó a su casa y encontró una notificación de la SUNAT en la que se le comunicaba que tenía una multa de 89.000 soles por infringir las normas tributarias al no consignar datos reales sobre sus ingresos y egresos mensuales como contribuyente. Él no entendía nada, pensó que era una broma de mala leche. Y en la SUNAT le dijeron que en solo un mes, en febrero del 2007, había declarado movimientos económicos por 886.622 soles y que por ende sus impuestos eran mayores a los consignados. La cifra para él inalcanzable retumbó en su cabeza. Fue un error humano, digamos. Digital, señorita, que cualquiera lo puede cometer. Pienso que usted... Bien, esto es bastante interesante, lo ponemos a veces en la maestría, lo ponemos como un caso práctico para poderlo entender, pero vamos a ver algunas cositas rápidamente porque la idea es aprender siempre algo nuevo. ¿Cuál fue el error ahí? No fue que obviamente el error de digitación, cuidado. Que tenemos que ver para la estrategia, ver más allá de lo evidente, como decía Leono en la espada del augurio con los Thundercat, ¿no? Más allá de lo evidente. El error no fue. Primer error del contribuyente. Pensar que era una forma, que esa notificación que le hizo a los NAT en su momento, que había una diferencia observada, era una broma de mala leche. Pensar que la SUNAT te hace bromas, no estamos para bromas, ¿no? O diciendo, ay, bueno, me debes 1 millón. No es una bromita, quería ver cómo te asustabas. No, no existe eso. Dos, que lo presentó después de un mes. Significa que no tenía un contacto con su contador para inmediatamente avisarle, mira, me ha llegado esto de la SUNAT y por lo tanto, ¿cómo lo solucionamos?
Y por lo tanto, después de un mes, obviamente la SUNAT pensó que obviamente el hombre estaba aceptando esa diferencia que le estaba. Falló también ahí otra contingencia que se fue. Y la tercera, también importante, el desconocimiento del contador. Si él hubiera sabido de tributación, él hubiera dicho, señor, hay un plazo para presentar nosotros, ¿no? Nuestra corrección o hacer la rectificatoria a eso. Pero ya después de un mes pasó el plazo. Entonces, ¿qué tenemos que ver con esto rápidamente? ¿No? Por el tiempo que tenemos que tener siempre actualizado, una buena comunicación con mi asesor contable, permanentemente revisar mi RUC, permanentemente revisar mi clave SOL, permanentemente revisar mi situación, estar en las capacitaciones constantes de SUNAT para evitar las contingencias tributarias, ¿no? Bueno. Obviamente, ok, estamos llegando ya al final de nuestro viaje del conocimiento. Eran muchas más cosas que había preparado para ustedes, pero el tiempo es oro y ahorita ya viene otra capacitación también que se ha preparado. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Acá era un ejemplo también de planeamiento que se utiliza bastante por parte de los, ¿no? En el Perú, ¿no? Un empresario, por ejemplo, un empresario peruano arrienda un inmueble propio a su empresa. Él como empresario va a pagar el 5% por el alquiler, pero ese gasto él lo va a deducir como 29,5% a la hora de hacer su liquidación, ¿no? Paga 5% y deduce 29,5%. ¿No? Está bacán, profesor. Sí, pero hay un detalle que tienes que evitar para evitar la contingencia, ¿no? Lo primero que hace la SUNAT es, muy bien, ¿con qué dinero compró el accionista ese inmueble? Si ese inmueble lo compró con su propio dinero, no hay problema. Pero si ese inmueble lo compró con un préstamo que le hizo la empresa, se va a considerar una actividad elusiva y por lo tanto, ¿no? Va a tener contingencias muy fuertes. Profesor, ¿y dónde veo más de esos ejemplos elusivos? Ahí venía ya el cierre de nuestro viaje de conocimiento el día de hoy. ¿Ok? En el catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, ahí vamos a encontrar ejemplos hipotéticos, pero bastante claros sobre, ¿no? Lo que la SUNAT considera actividad elusiva y que en una fiscalización podría ser catalogada como tal y podría entrar en una contingencia tributaria. Bueno, el tiempo nos ganó, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta otro viaje de conocimiento. Esta historia continuará. Ha habido muchísimas cosas más, muchos casos más que tenía preparado, pero eso será motivo de otro viaje del conocimiento. A esta misma hora y por este mismo canal, con un servidor, el magíster auditor colegiado, Richard Jesús Brown Jara. Hasta la próxima, hasta otro momento, chicos. No se olviden entonces su linda asistencia y satisfacción. Nos estaremos viendo en breve. Bendiciones para todos. Hasta otro momento, chicos. Hasta la próxima.